Toda persona realmente enfrenta en su vida situaciones difíciles. Hay muchas situaciones en las cuales el hombre se ve a diario inmerso, y son situaciones que de pronto nos hacen sentir frustrados, nos hacen sentir débiles, como sin esperanza, pero veíamos y cantamos que sí hay una esperanza fiel. Y puede que estemos pasando un tiempo de gran caos, como una guerra, un desastre natural o una crisis personal, que para nosotros inclusive eso puede ser una batalla difícil de afrontar. Sin importar cuál sea la situación, tenemos la opción de seguir luchando con nuestras propias fuerzas, o decidimos entregarnos en las manos de nuestro Señor y por medio de nuestro Señor salir adelante. Pero ¿cuánto nos cuesta entender que nosotros somos incapaces y que tenemos que entregarnos es al Señor, y que Él pelea nuestras batallas? Él es el que lucha por nosotros. Cualquier situación, Él es el que está al frente. Entonces esto se trata de fe, de creer en el Señor. El Señor desea fortalecernos para que confiados en Él podamos avanzar en medio de la angustia. Mira, el Salmo 40 que estudiaremos hoy es muy hermoso. La razón de este salmo, con toda probabilidad, fue la liberación de David de toda larga experiencia de sufrimiento y el hecho de que lo habían llevado a su coronación. Pero para entrar un poco más al salmo, quisiera que primero oráramos y dejáramos este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos hoy, Señor, por medio de ella, Señor. Utilízame, Señor, como pregonero, Señor, como aquel siervo, Señor, que va a compartir tu palabra, Señor, y que es guiado por ti, Señor, que no sean mis vanas palabras ni sabiduría humana, Señor, sino seas tú hablando, Señor, por medio de este siervo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nada impida, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos denominado para esta mañana el título de la enseñanza, el siervo obediente. Vamos a ver juntos. Estamos en el Salmo 40, recordemos, versículos del 1 al 17. Pero vamos a empezar con el primer punto. El siervo obediente, proclama al Señor. El siervo obediente proclama al Señor. Miremos los versículos del 1 al 3 de ese Salmo 40. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo de gozo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces fíjate que iniciamos con 3 versículos bastante hermosos, ¿no? Decimos que el siervo obediente proclama al Señor. Y mire que aquí pacientemente dice la palabra Señor: esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. La idea de David esperando en el Señor ha sido como lo vemos a través de los salmos, algo que tal vez se repiten. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Él aprendió a pesar de su debilidad y de haber fallado. El Señor lo llevó, pero en esperar en el Señor. Mire, en el hebreo la palabra espera tiene una connotación muy interesante. Quiere decir diligente, ferviente, con paciencia, perseverancia. O sea que espera tiene varias características. Esperar no necesariamente es quedarme sentado y no hacer absolutamente nada, pero tampoco quiere decir que voy a tomar mis propias decisiones sin preguntar a Dios. Primero siempre debo acudir al Señor. Pensemos, hermanos, en lo siguiente. No podía leerse aquí la palabra de Dios: esperé con impaciencia al Señor, en el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Con impaciencia, porque somos impacientes por naturaleza. Queremos tomar el control nosotros de las situaciones y tomar nuestras propias decisiones, y después le decimos al Señor: Señor, apaga cosas que así, y quítalo de mi camino si no era lo que yo debo hacer, pero ya he tomado la decisión. Y toda decisión traerá una consecuencia, siempre traerá una consecuencia. ¿Cuántos falta esperar en el Señor? ¿Cuántos falta? Miren, nosotros podemos estar en situaciones muy difíciles, pero nos falta es confiar en el Señor, estar en Él. Y no entendemos que el Señor tiene todo el control. Y como no entendemos eso, por eso queremos ayudarle a Dios, como si Él no tuviese la capacidad. Tantas situaciones que vivimos a diario, problemas en nuestros hogares, problemas inclusive financieros. Ahorita hemos aprendido que estamos en un presente siglo malo y va a ser peor. La palabra de Dios nos muestra que los días van a ser peores. Y aún así nosotros queremos tomar el control, como si Dios no tuviera el poder para tener el control de todo lo que está sucediendo. Y en eso tenemos que meditar. Entonces vemos que también el Señor sucede lo más hermoso que podemos tener en nuestra relación con Dios, porque esto se basa de una relación con Dios firme y constante. Por eso vemos que el salmista dice: ya se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense eso tan hermoso: se inclinó a mí, o sea, se acercó a mí. Fíjense eso, Él se acerca a nosotros y nos oye. La palabra inclinó lleva el sentido de que Dios se acercó hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia que había entre ellos dos,
Pero ¿cómo se quita esa distancia que hay entre Dios y nosotros? Primero, ¿está Jesucristo en tu vida? Porque eres el puente, Él es el camino, dice la palabra de Dios. Si no está Jesucristo, hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme y no podremos llegar al Padre. Y podremos estar nosotros llenos de oración y llenos de intenciones, pero el Señor no nos va a escuchar. Ahora, segundo, hay algo muy interesante. Y es que cuando nosotros nos limpiamos de nuestro pecado, porque hemos confesado nuestro pecado, el Señor nos oye. Mientras no hagamos eso, y si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues vamos a estar distanciados precisamente del Señor. Porque el pecado nos distancia del Señor. El Señor no puede tener relación con el pecado, por eso no puede estar cerca a nosotros. Entonces hay una distancia. Pero fíjense que aquí el salmista dice que el Señor se inclinó y oyó. O sea, ya había una restauración, ya había una comunión. Tal vez ya había pedido perdón por sus pecados, ya había expresado al Señor sus debilidades. Y recordemos que desde el inicio, desde el Génesis, vemos esa condición del pecado, ¿no? Que es separación y es muerte. Por causa del pecado, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios. Entonces, no tenía solución por causa del pecado. Pero ¿qué pasó? El Señor por medio del Señor Jesucristo, en su salvación, nos ha enviado a ese Mesías, ese Salvador, para restaurar, para unir lo que se había perdido. De pronto David había fallado, había cometido errores, pero aún así el Señor, en su misericordia, estaba escuchando su clamor. Cuando yo confieso mi pecado, el Señor escucha. Y eso es importante. Por eso, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un texto muy conocido, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace el Señor. Pero a veces nosotros decimos: es que el Señor no me escucha porque no sé qué pasa, que no me contesta mis oraciones. Pero no nos hemos dado cuenta que primero debo ir con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, lo que hemos hecho nosotros. Siempre queremos demandar del Señor que entregue algo, que dé algo, pero no entendemos que nosotros tenemos que dar nuestra vida en obediencia a Él. Primero, una vida entregada al Señor, pidiendo perdón. Entonces sucede una renovación, una vida con privilegios en el Señor, pero también con deberes, porque no se nos puede olvidar que toda responsabilidad que nosotros tenemos con el Señor es grande. Porque con el Señor tenemos, como hemos recibido esa salvación tan grande, así mismo tenemos responsabilidades muy grandes con el Señor. Nosotros no podemos obviar las responsabilidades que tenemos. Y de alguna manera el apóstol Pablo nos hablaba de eso allá en Romanos 12. Miremos Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense cómo se presenta primero: por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es la que nos alcanza. Sin la misericordia de Dios nosotros no somos nada. Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. Estamos hablando de algo que nos va a costar, pero debe ser vivo, debe ser un sacrificio constante, santo, porque es apartado para el Señor, y agradable a Dios.
O sea que es una vida de ofrenda con el que el Señor se va a agradar. Que es vuestro culto racional. O sea que si hay un culto, hay una ofrenda, hay algo que le entregamos al Señor, con lo que el Señor se va a agradar, con lo que el Señor se va a sentir bien. Dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí ven? No os conforméis a este siglo, estamos en un siglo malo, no os conforméis a este siglo, las situaciones que estamos viviendo dentro de este mundo son malas. ¿Qué esperas? ¿Qué más esperas? ¿Quieres vivir en un jardín de rosas? La palabra de Dios no dice necesariamente eso. Lo que pasa es que dice que con el Señor nosotros sí podemos vivir una mejor vida y nos lleva a pastos delicados, lo que dice el Señor. Pero sin el Señor no vamos a tener eso. Entonces, no os conforméis a este siglo, ni hagamos lo que hace la gente del mundo, ni vivamos como vive el mundo, sino debe haber una diferencia. Por eso dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la mente, hay un cambio de mente, hay un cambio de pensar, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿podemos conocer la voluntad de Dios según esa cita bíblica? Está en su palabra, porque dice, mire, ¿cómo la vamos a comprobar la buena voluntad de Dios? Pues primero, llevando una vida que agrade al Señor, y el Señor en su palabra nos va a mostrar qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Si hay una forma, lo que pasa es que nosotros queremos es la voz audible de Dios. Entonces, no te metas en ese negocio, eso no va a pasar. Pero lo que hacemos nosotros es, me meto en el negocio, Señor, aparéjame las cosas. Pero ya estoy metido en el negocio. Entonces, cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta favorable. Él descansaba en que el Señor le daría una respuesta favorable. Por eso dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña. Mire eso tan hermoso. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en momentos de aflicción tan fuerte y vemos cómo el Señor nos saca adelante? Mire, eso es el equivalente a usted estar en un momento de estar en una gran piscina de lodo, que usted no se puede mover y se siente tieso, tieso, tieso. Y el Señor dice, yo te saco y te pongo en tierra firme para que puedas caminar, para que puedas andar. Pero muchas veces nosotros queremos estar en el pozo y de ahí no nos queremos mover. Por eso no nos entregamos al Señor, porque creemos que podemos tener el dominio de las cosas. Y estos fueron parte de los beneficios para David mientras pacientemente esperaban el Señor. Pacientemente esperaban el Señor. Dios lo liberó de su actual crisis. Por eso dice que era como lodo cenagoso. Era su momento de crisis en ese instante. Estaba en medio de una situación difícil, pero el Señor lo había libertado y lo puso en un lugar mucho mejor y más seguro. Por eso dice, enderezó mis pasos, me puso sobre peña, lugar firme. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nos abandonamos a Él, Él nos pone en un lugar firme, nos pone en el mejor lugar. Por eso vienen vientos y no fluctuamos, vienen situaciones difíciles y no estamos cediendo ante ellas y tal vez dejándonos llevar. La oración de David por liberación fue respondida. A veces la solución está ahí nomás la tenemos, el Señor nos la ha ofrecido ahí nomás. Y eso lo vemos en la historia de la Biblia, cómo el Señor a su pueblo le ha ofrecido la solución, pero el pueblo se ha negado. Pero eso es por incredulidad, ¿sabe mi hermano? Eso es por falta de fe. La falta de confianza en Dios nos pone en lugares desérticos, así como el pueblo de Israel, 40 años cuando pudo haber sido tal vez 1 o 2 días. 40 años. Mire, Hebreos capítulo 3 nos habla un poco de eso, de lo que significa entrar en el reposo del Señor. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, o sea, fíjese que estamos hablando de una relación con Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿De qué día estamos hablando allí? El autor de Hebreos nos está mostrando precisamente y recordando lo que vivió el pueblo de Israel, que provocaron a Dios, provocaron a ir al Señor. Por eso dice, en el día de la tentación en el desierto, versículo 9.
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Mire, si ve, lejos de Dios, vagando en su corazón. Vagando en su corazón. Qué palabra tan fuerte. ¿Cuánto nos falta entender que el Señor quiere algo diferente? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El Señor trazó un camino, pero nosotros no queremos andar sobre él. Por eso no encontramos la solución a nuestras necesidades. No han conocido mis caminos. Versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad, ¿sí ve tan importante esa palabra? Ese es el problema del ser humano. Somos incrédulos ante el Señor. El Señor nos ha dicho todo en su palabra, la ha revelado para nosotros, nos ha dado sus promesas, pero no le creemos. No le creemos, por eso hacemos lo que nos parece. Cuán delicado es apartarse del Dios vivo. Antes dice el versículo 13: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vuelve el pecado y engaña, cautiva, nos aleja de Dios. ¿Sí ve? Eso era lo que entendía el rey David, que él tenía que quitar el pecado para estar cerca del Señor, y confesaba su pecado y quería estar cerca del Señor para que el Señor lo escuchara. Versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación refiriéndose a lo que vivieron en el desierto y fueron desobedientes al Señor. Mire, es que es muy sencillo. Piensen lo siguiente: Dios nos viene a dar libertad. Pensemos que la condición del pecado, estamos en Egipto y el Señor viene a darnos libertad. Y el Señor dice: yo te quiero hacer libre, confía en mí. Y entonces nosotros vamos a descansar en el Señor. Pero el Señor dice: tienes la tierra prometida, ahí nomás Canaán. Pero por la incredulidad podemos durar 40 años en un desierto. ¿Cuál es tu Canaán? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿O cuál es el desierto que estás viviendo? Que no has visto la solución del Señor, que la tienes al lado. La solución está ahí nomás, la tienes al lado, pero no nos interesa porque no le creemos al Señor. Su liberación produjo una esperanza espontánea y un cántico nuevo que vino de Dios mismo. Por eso, si volvemos al capítulo 40 del Salmo 40, versículo 3, dicen: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es un beneficio más de la paciencia que David tenía en la espera que hacía por el Señor. La liberación y la alabanza que se derivan de ella fueron un testimonio eficaz para los demás. Fueron inspirados a temer al Señor y ya confiar en Él. Confiar en el Señor, inspirados a confiar en el Señor. Es que, mire, nosotros incluso en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, podemos ser de gran testimonio para muchos. Porque es que el Señor obra de maneras que no podemos entender. Confiar en el Señor es la evidencia, no la esencia de la salvación. El que es un verdadero creyente es evidentemente redimido del dominio del pecado y de Satanás. Del dominio del pecado, porque es que eso es lo que hace precisamente el pecado, nos domina y Satanás usa eso. Y utiliza, y por él nos lleva más a ese lodo y nos profundiza en ese lodo, pero nosotros no vemos que eso es malo para nosotros y que nos está cautivando. El pecado muchas veces termina cautivándonos. Nos dejamos seducir y atraer. Nos entregamos al pecado libremente, pero el Señor ha ofrecido salvación. Vamos al segundo punto. El siervo obediente confía en la soberanía de Dios. Miremos los versículos 4 y 5 del Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios,
ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mire, este es el pensamiento natural y apropiado que fluye de lo que David acababa de experimentar. Sabía que por experiencia confiar en el Señor era lo mejor que él podía hacer. Esperar pacientemente traía para él una bienaventuranza, traía el mejor regalo, doblemente bendecido. Estamos hablando que si confiamos en los planes y en los propósitos del Señor, seremos bendecidos. Pero es que vuelvo a lo mismo, ¿cómo hacemos nosotros frente a nuestra situación y decir, me abandono en los brazos del Señor y descanso en Él, espero en Él? Pero el Señor dice, si esperas en mí habrá bendición, serás bienaventurado, porque mis caminos serán diferentes a los tuyos, porque yo sí sé qué planes hay. Por eso estamos hablando de la soberanía de Dios, confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 55 versículos del 8 al 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que nos muestra es que el hombre es totalmente incapaz, pero los caminos del Señor sí son seguros. Él es soberano y sabe qué ha trazado para nosotros. Pero nosotros aún así queremos tomar el control de nuestra propia vida. Recordemos que el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Eso lo dice la palabra del Señor. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nosotros valemos más. Tú y yo valemos más que esas aves. El Señor nos sustenta, Él nos sostiene. Eso es lo que nos dice Mateo 6, 25 y 26. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tú y yo valemos mucho más para el Señor. Estamos en sus manos, en su soberanía podemos descansar. Claro que tendremos situaciones difíciles, claro que tendremos problemas, tendremos angustia, ¿cómo no? Porque somos carne, pero el éxito del cristiano está en abandonarse en los brazos del Señor, así como lo vivió el siervo David. Por eso estamos hablando de siervos obedientes que se entregan al Señor, que descansan en los planes del Señor. Pero ¿sabes qué tiene Dios para ti? ¿Cuántos pueden decir hoy, yo sé qué quiere Dios en mi vida? Yo he identificado lo que Dios quiere para mi vida. O simplemente estamos experimentando todos los días a ver qué pasa, a ver qué pasa. Es verdad que el Señor nos dice que vivamos un día a la vez, pero un día a la vez en Él. No es mirando a ver qué hago yo o cómo lo hago. Entonces hoy me endeudo aquí porque es un día a la vez y ya mañana miramos a ver qué pasa. Eso no es lo que dice el Señor en su palabra. Un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, tan odiado como Mardoqueo, tan enfermo como Ezequías, tan solitario como Elías, pero mientras su mano se pueda sostener de Dios, ninguna de sus aflicciones externas puede impedir que sea contado entre los bienaventurados. Pero el hombre más rico y próspero que no tenga fe, desahuciado será. Desahuciado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mire que lo repetimos y qué hermoso es entender eso, pero llega la situación y se me olvida eso. Se me olvida eso y quiero tomar mis propias decisiones. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Señor, me toca tomar la decisión. Voy por ese préstamo, voy y me endeudo, juego el baloto. Tantas cosas que puedo hacer por tomar mis propias decisiones y sentir que eso es lo que yo puedo, tener el control de algo. Ay, pero que eso es tan malo. Incluso inauguramos navidades donde no hay navidades, como ayer. Porque ayer no se celebraba ninguna Navidad, ni es el inicio de ninguna Navidad. Es una celebración pagana. Es idolatría. Y de eso es lo que nos está hablando el Señor. Un siervo que se entrega, confía en el Señor y no estamos celebrando lo que no tenemos que celebrar. Pero qué tristeza haber estado y ver tantos hermanos compartiendo eso como si fuera la gran maravilla. Pero el Señor nos habla. Por eso es que nos cuesta entender que en el reposo del Señor siempre va a depender de cuánto estamos nosotros
en esa relación firme con el Señor. Hablamos de relación de decisiones correctas con el Señor. Hablamos de lo que nos muestra Proverbios, el camino de los justos, de sabiduría, tomar buenas decisiones con el Señor. David conectó la confianza en Dios con la conducta moral, lo que estamos viendo. En este caso, la capacidad de discernir y juzgar el carácter de los demás y actuar de manera apropiada hacia ellos. Quizás la crisis que vivía aquí David vino por negarse a respetar a los soberbios o a aquellos que se desviaban tras la mentira. El confrontarnos con el pecado. Muchas veces nosotros, por no confrontar a nuestro hermano que está en pecado, hacemos lo mismo o simplemente callamos. Y el Señor nos llama a que tenemos que confrontar el pecado, porque el pecado es pecado. El pecado es gravísimo para el Señor, porque no ven que nos separa de Él. Es una barrera. Y esa barrera se tiene que romper. Nosotros no podemos seguir viviendo entregados al pecado. David, aquí como lo vemos, alabó a Dios como el hacedor de muchas obras maravillosas y por sus pensamientos para con su pueblo. Pero esos pensamientos nos alcanzan porque el Señor trae bendición para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. David sabía que si Dios pensaba en él y en su pueblo y pensaba en ellos favorablemente, de lo contrario, no habría bendición en esos pensamientos. El Señor trae bendición para nosotros, pero va a depender de esos pasos de fe que nosotros damos. Aún así, en su soberanía y en su misericordia, permanece fiel, porque eso dice la palabra del Señor. Aún así permanece fiel, por más de que somos incrédulos, por más de que nos entregamos a la idolatría y a otros dioses, porque ponemos dioses, nuestros trabajos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro capital. Esos son nuestros dioses. Nos aterramos con el becerro de oro, pero nosotros tenemos más becerros que lo que tenía el pueblo de Israel, porque los ponemos por encima de Dios. Tendrá que llegar al Señor y hacer justicia. Tendrá que llegar y mandar un Gedeón que coja un toro y tumbe todos esos tesoros y todos esos dioses que hemos montado nosotros por desplazar al Señor. Eso lo muestra Jueces 6. Por eso David podía decir con toda seguridad: ha aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. No es posible contarlos. Son muchas maravillas, muchas bendiciones. Pero nosotros, aún así viéndolas o sabiendo que existen, no las podemos visualizar, qué pena la redundancia, visualizar de la manera correcta, porque estamos con un corazón incrédulo y separado del Señor. El Señor tiene tantas bendiciones, no vemos. El Señor dice: mira la creación. Mira la creación, ahí está mi bendición para ti. ¿Ahora tienes trabajo? ¿No es una bendición? ¿Cuántos tenemos casa propia y aún así renegamos de lo que Dios nos ha dado? Aún así, ¿cuántos tenemos la mejor familia de pronto, una familia unida? Digo la mejor porque en la que estoy es la mejor. Y no nos es suficiente. La creación, la providencia, la redención rebosan de maravillas como el mar de vida. Los pensamientos de Dios para con nosotros son maravillosos. El Señor quiere muchas cosas buenas para nosotros, porque son los pensamientos de Dios. Que lo que tenemos que entender es que son los pensamientos de Dios, no los de nosotros. Cuando yo pienso, es una cabeza pobre, pequeña, débil, vacía. Pero cuando Dios piensa, es la mente gigantesca que enmarca el universo. Y esa mente está pensando en ti y en mí de forma personal, como si fueras el único ser de la tierra. Y así te cuida, y así te guarda, y así te prospera, y te preserva a una salvación muy grande. Claro, es nuestro Dios soberano. Entonces no podemos confiar en lo que está haciendo Dios en nosotros. Claro que estamos en un proceso duro, tal vez el Señor quiera afilarnos, quiera dejarnos sin puntas que de pronto nos estén haciendo daño, y para eso tenemos que pasar por el cincel. Pero es su plan soberano, es de bendición para nosotros. Ahora el tercer punto: el siervo obediente quiere imitar el ejemplo de Jesús. El siervo obediente quiere imitar el ejemplo de Jesús,
pero yo no veo a Jesús aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde muestra el versículo 40 el Señor Jesús? Miremos los versículos 6 y 8 del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí entramos a uno de los tantos pasajes maravillosos del Antiguo Testamento, un pasaje en el que el Hijo de Dios encarnado no se ve a través de un espejo en la oscuridad, sino como si estuviera cara a cara con nosotros. Y aquí lo vamos a ver. Mire, ese versículo se dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. David entendía que en un sentido relativo, Dios no quería sacrificio de animales. Dios quería siervos dispuestos y rendidos. Siervos dispuestos y rendidos. Tú y yo somos siervos dispuestos. Pregunta: ¿si nos hemos rendido al Señor realmente? Pregunta: ¿somos siervos rendidos ante el Señor y dispuestos? Miren, en este pasaje bíblico estamos viendo 4 tipos de ofrendas. Dice sacrificio, que significan ofrendas hechas con sangre, ofrendas, que significan ofrendas hechas sin sangre, holocaustos, que significan ofrendas de consagración total, y expiación, que es ofrenda para expiar el pecado. ¿Qué es lo que le agrada a Dios en lugar del sacrificio? ¿Qué es? La obediencia. La obediencia. ¿Qué tan obedientes somos tú y yo? Obediencia. Esto fue cierto para el predecesor de David, el rey Saúl. Ofreció sacrificios muy buenos, ¿no? Lo podemos ver ahí en 1 Samuel 15. Pero lo que hizo más grave fue no haber obedecido al Señor. De nada sirven los sacrificios si no hay obediencia al Señor. De nada sirve que tú quieras entregar al Señor y podemos nosotros hacer cualquier cantidad de cosas, porque nos parecemos a los que hacen obras, pero no glorifican al Señor. El Señor quiere son vidas que le agraden a Él, que le obedezcan a Él. Por eso hablamos de que somos sacrificios vivos, agradable al Señor. Nuestra vida como ofrenda al Señor. Por eso hablamos de que el siervo obediente quiere imitar el ejemplo del Señor Jesús. El salmista decía, has abierto mis oídos. En lugar de sacrificio de animales, en lugar de ellos, Dios quiere siervos que lo escuchen y se entreguen a Él como un esclavo voluntario en entrega a su amo. Yo me entrego al Señor como esclavo. Por eso no nos pesa hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Por eso si me dicen, puedes ir a celebrar los días de las velitas o puedes venir a la iglesia a un tiempo de evangelismo, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? ¿Qué voy a sacrificar? Entonces muchas veces preferimos el placer momentáneo de mi carne y alejo lo que Dios ha mandado hacer, lo que implica la obediencia. Holocausto y expiación no ha demandado. La entrega de David a Dios fue maravillosa y un ejemplo impresionante. Sin embargo, solo presagió la sumisión final a Dios llevado a cabo por el Mesías, el Señor Jesucristo. La obediencia absoluta. La obediencia absoluta del Señor Jesucristo. Al final esto fue cumplido por el Hijo de David, el Señor Jesús. Cantábamos Hosana al Hijo de David. Vino y fue perfectamente obediente y su obediencia nos es acreditada. Esa es la obediencia que tú y yo tenemos que imitar. La obediencia del Señor Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Y hablando de esto un poco, veamos Hebreos capítulo 10, versos 4 al 12. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire, el autor de Hebreo nos lo está mostrando de una forma muy simple. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese que estamos cruzando casi el mismo texto del verso 40, del capítulo 40. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. El Señor vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Quitar todos esos sacrificios y entregarse como sacrificio. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, repito ese versículo. En esa voluntad somos, ¿qué, iglesia? Santificados. Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una sola muerte perfecta. Un cordero sin mancha, el Señor Jesucristo pagando por ti y por mí. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Recordemos a Aarón, recordemos tantos sacerdotes que pasaron. Pero mire la diferencia, mire cómo sigue la conjunción ahí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios por Él. Mire, aquí en el Salmo 40 estamos viendo una notable y maravillosa profecía de la obra del Señor Jesús. Pero aún así, cuando analizamos ese verso, ese capítulo 10 de Hebreos, muestra la insatisfacción de Dios en los sacrificios de animales, esperando un sacrificio perfecto. Por eso habla de holocausto y expiación que no ha demandado. Muestra que Dios, el Hijo, vino a un cuerpo preparado. Por eso dice, pero tú me has preparado un cuerpo, decía el versículo 5 de Hebreo 10, tú me has preparado un cuerpo. Muestra la venida abierta y pública del Mesías. Fue como si el Señor Jesús dijera, he aquí, aquí estoy, yo soy aquel. He aquí vengo, decía el versículo. Muestra al Mesías como el gran tema de las Escrituras hebreas. Por eso estamos hablando de que en el rollo del libro está escrito de mí. Todo estaba planeado por el Señor. Muestra la dedicatoria del Mesías a la voluntad de Dios. Por eso dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y muestra el amor del Mesías y la obediencia a la palabra de Dios. Por eso tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese que para poder obedecer, ¿qué debe estar en mi corazón? La palabra de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si no la escudriñamos, si no leemos este libro tan precioso que tenemos, ¿qué quieres obedecer? ¿Qué quieres obedecer? ¿Los sueños? Es que soñé X y Y, entonces el Señor yo creo que me mostró que debo tomar una decisión. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que vayamos a su palabra y escuchemos su instrucción, porque Él nos está hablando. Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso le decía a los discípulos cuando estaba en la conversión de toda esta cantidad de samaritanos. El Señor Jesús predicando a los samaritanos por medio de esta mujer allá en ese pozo. Y mientras ella iba, venían los discípulos con comida y le decían que comiera. Y le decía, no, es que mi voluntad es que acabe la obra del Padre. Esa es mi comida. Qué hermoso entender que esa es la condición de un verdadero siervo. Que mi alimento es espiritual y por eso prefiero estar en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. Eso es en lo que yo tengo realmente victoria. Eso es lo que realmente a mí me alimenta. ¿De qué me sirve tener todos estos gorditos si estoy vacío por dentro?
prefiero estar raquítico, pero con un espíritu fortalecido en el Señor. David es una pálida sombra de su cumplimiento asombroso y perfecto en la más grande, que es el Hijo de David, Jesús el Mesías. Sí, David, gran siervo, pero no llegó a ser como el Mesías. No llegó a ser como el Señor. En su vida humana estuvo angustiado hasta que alcanzó el bautismo de agonía en el que magnificó la ley. E incluso en el mismo Getsemaní, allí en Mateo 4, eligió la voluntad del Padre y dejó a un lado la suya. Eso es obediencia. Cede tu voluntad y busca la voluntad del Padre. De eso es lo que estamos hablando. La voluntad del Padre, la que nos debe agradar a nosotros. La voluntad del Padre. Por eso no podemos decir que no sabemos qué es lo que Dios quiere. Vamos a su palabra. Sí sabemos qué es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Pero es que nosotros queremos otro tipo de decisiones. Nosotros queremos otro tipo de mensaje. Hermanos, Jesús es el siervo por excelencia y con autoridad que debemos imitar. El Señor Jesús. Ahora el cuarto punto. El siervo obediente anuncia las buenas nuevas y alabanza a Dios. Anuncia las buenas nuevas y alabanza a Dios. Miremos los versículos del 9 al 12 del Salmo 40. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Estamos en el verso 9 del Salmo 40. Retomo, dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mire, inicia diciendo esta parte: he anunciado justicia en grande congregación. David dijo esto porque consideraba que había glorificado a Dios entre su pueblo. Había anunciado justicia. Pregoneros de justicia somos tú y yo, así como Noé. Si estamos anunciando justicia, si estamos pregonando al justo de los justos, aquel que trae salvación. Hoy cantábamos Hosana y levantábamos las manos al Dios que salva. ¿Y nuestra vida sí pregona eso? Porque la alabanza en medio de los instrumentos son hermosos, y gloria a Dios por la alabanza. Y nuestras vidas, día a día, minuto a minuto, ¿qué están pregonando? Esto era parte del nuevo cántico de alabanza que provenía de su liberación. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza al Señor. Sin embargo, como en los versículos anteriores, esto tiene un cumplimiento muy especial y mucho mayor y perfecto en el Señor Jesús, el Hijo de David. Fue cierto en su ministerio terrestre, porque Él estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús. Él era el príncipe de los predicadores, ¿no? Hablamos de un pregonero. Él sí era el pregonero de los pregoneros. Él sí predicaba sin temor y hablaba. Y cuando hablaba y predicaba, más de 5,000 se podían convertir en un solo mensaje. Ese es el poder del Señor. Él vino a anunciar el reino de los cielos. Eso es lo que nos habla Mateo. También es cierto que Jesús en la eternidad por venir, va a guiar esa alabanza al Padre. Es una esperanza que tenemos, la esperanza fiel que cantábamos. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 13. 11 al 13, perdón. Dice el Señor en su palabra: porque el que santifica y los que son santificados, nuevamente, mire que hemos venido repitiendo santifica y santificados. O sea, estamos hablando de apartados para el Señor y en un proceso de santificación que ya nosotros estamos dando frutos, pero ahora estamos hablando en otro contexto. De uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo en mí. He aquí, resalte esto: yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Estaremos en la presencia de Dios Padre alabando, pero quien guiará nuestra alabanza será el Señor Jesús. Pregonero de pregoneros, anunciando justicia. El Señor Jesús como el mejor ejemplo, anunciando las buenas nuevas para todos. Es algo extraordinario pensar en que Jesús dirigirá esa asamblea del pueblo de Dios en alabanza a Dios Padre. Por eso dice luego aquí en el Salmo 40, nuevamente retomando y volviendo ahí en esa sección del 9 al 12, dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia de Dios era evidente tanto en las palabras como en las acciones de David. No se dio en lugar secreto que no tenía conexión con la forma en la que realmente vivía su vida. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Esto da a entender que cualquiera que se comprometiera a predicar el evangelio de Cristo estaría en gran tentación de ¿qué? De esconderlo o encubrirlo, porque debe ser predicado con gran contienda y frente a gran oposición. Eso va a suceder, pero somos tentados a escondernos y a esconder esa predicación ante muchos. Mi hermana Irene no me deja mentir. Bueno, estábamos compartiendo el día de ayer y por allí una señora me empezó a gritar: usted es un satánico. Satánico, me decía. A mí me producía un poco de risa, les confieso. ¿Satánico de qué? Si le estoy hablando de Cristo, no le estoy hablando de nadie más. Pero me decía satánico. Pero bueno, gran contienda, ahí estamos. Pero ¿cómo te ve a ti el mundo? ¿Te ve igual que ellos? ¿Uno más del mundo que no hace diferencia? Ahí ese es el punto de comparación. Nosotros el evangelio, la palabra del Señor, no la podemos esconder, porque aún así el Señor nos ha llamado a predicar las buenas nuevas. Y aunque David alababa a Dios por la liberación pasada y presente, no presumiría su futuro. Se mantendría en oración humilde ante Dios, pidiendo un suministro constante de sus tiernas misericordias. Todo el tiempo pidiendo misericordia, pidiendo misericordia. Mire, hermano, nosotros postrados en oración pidiendo misericordia todo el tiempo al Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. No decisiones, sino misericordia. Misericordia. David necesitaba este suministro constante. Por eso en el versículo 12 decía: me han alcanzado mis maldades. Me han alcanzado mis maldades, decía David aquí. Verdaderamente fue en la cruz donde Jesús pudo decir: ¿por qué me han rodeado, males sin número? Males sin número, claro, el Señor Jesús sí pudo decir eso. Me han rodeado males sin número. Claro, es que Él cargó tu pecado, tu pecado, tu pecado, el tuyo y el mío. Fue rodeado de maldad y cargó en la cruz, y eso pesaba. Para Él eso pesaba, era una carga grande, porque eso lo separaría por un tiempo de la presencia del Señor. Por eso le dolía tanto. Pero el Señor hizo esa obra por misericordia y amor, por ti y por mí. ¿Qué es lo que nos muestra 2 Corintios 5:20? Porque es que nosotros teníamos un decreto en contra de nosotros que nos consideraba culpables. ¿Y quién podía contra esa sentencia? Sentencia de muerte para nosotros. Pero si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, no se puede quitar esa representación diplomática que tenemos. Somos embajadores, primero que todo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Señor primero nos muestra esa reconciliación. Hay una reconciliación con el Señor. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros nos hemos entregado al Señor, nuevamente volvemos a estar con Él, así como estuvo David. Y el Señor entonces inclinará su oído, nos oirá. Pero vayamos
Punto siguiente: el siervo obediente clama con sinceridad. Versículos 13 al 15 del Salmo 40. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. A pesar de sus muchas iniquidades, David podía confiar en Jehová y que Jehová lo libraría. Él formuló hábilmente la solicitud, no pidiéndole a Dios que lo librara, sino pidiéndole a Dios que se complaciera en su liberación. Cuando el Señor se complace en su liberación, es porque su Hijo ha empezado a dar pasos de obediencia y se complace. Podía pedir con valentía porque creía que era coherente con lo que Dios deseaba. Mire, podríamos tomar este principio que estamos viendo aquí y aplicarlo a muchas de nuestras peticiones. Por ejemplo, quieras, oh Jehová, perdonarme. Quieras, oh Jehová, corregirme. Quieras, oh Jehová, sanarme. Quieras, oh Jehová, guiarme. Quieras, oh Jehová, guiarme o seguirme bendiciendo. Aunque David hizo su pedido con habilidad, también fue un hecho con urgencia. Fue un llamado de urgencia. Jehová, apresúrate a socorrerme. Él anhelaba el socorro del Señor. Y allí en el versículo 14 dicen, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Porque es que si hay enemigos, el cristiano tiene enemigos. El mundo, la carne, Satanás. Y ellos nos quieren destruir. Se quieren deshacer de nosotros. Quieren entregarnos a esos yugos que nos destruyen. Pero el rey David lo veía de una manera diferente, porque había muchas personas que lo perseguían y querían matarlo. Y otras tantas cosas más que él vivió. Esta era la ayuda que buscaba el rey David. Dios le había librado en gracia. Por eso en el Salmo 41:3 iniciaba diciendo eso: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero la amenaza permanecía. Mire, hermanos, usted y yo podemos tener la lucha contra la carne, todo el tiempo luchando, y logro las batallas contra la carne, pero la amenaza permanece. La amenaza va a seguir, va a estar ahí. Y de pronto soy fuerte en esta batalla, pero en la otra, de pronto no. ¿Cuándo ganaremos la guerra? Cuando estemos en cuerpos glorificados con nuestro Señor. Pero hay que seguir la batalla, no podemos descuidarnos. Todos los días preparándonos para el Señor, desde que me levanto, porque es que el mundo sí te quiere abrazar y te quiere hacer daño. El mundo sí te quiere abrazar bajo sus melodiosas manos y no sacarte de allí. Que te pierdas, que te entregues. Entonces David oraba para que Dios avergonzara a sus enemigos y los confundiera. Fíjense que nunca su oración fuera una destrucción absoluta como de pronto uno quisiera ver, sino hablaba por una confusión. Y dice, los que me dicen, ea, ea. El impío debe tener cuidado de perseguir a Cristo y a su pueblo, pues Dios con seguridad vengará a sus propios elegidos. De eso podemos estar seguros. Sus eas le costarán caro. Qué difícil es dar cosas contra el aguijón. Qué difícil será dar cosas contra el aguijón, decía el apóstol Pablo. Pero aún así, como pueblo, tampoco nosotros nos podemos perseguir. Como pueblo, tampoco nos podemos perseguir. A veces hay tanta competencia en el pueblo cristiano. A veces hay tantos celos en el pueblo cristiano que parece una competencia. ¿Qué reconocimiento queremos nosotros si no tenemos todo lo que ha dado el Señor? Somos consiervos. Y el último punto, el siervo obediente se goza en el Señor y anhela la presencia de Dios.
Dice el verso 16 y 17: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire, David llamó al pueblo de Dios para que buscaran del Señor, y los llamó a ser felices en Él, a decir siempre: Jehová sea enaltecido. David pensaba que alabar a Dios era engrandecerlo, es decir, agrandarlo en la percepción de uno. Bueno, en realidad engrandecer no agranda un objeto ni a una persona, si lo queremos ver físicamente. No podemos hacer más grande a Dios, pero engrandecer algo o a alguien, en este caso estamos hablando del Señor, es percibirlo más grande. Debemos hacerlo con respecto al Señor, percibirlo más grande, porque Él es todopoderoso, Él es nuestro Señor. Estamos percibiendo lo más grande. Mire, es que para el Señor la cabecita de esta baqueta puede ser el mundo, y está en sus manos, y así la sostiene, y nosotros estamos ahí. ¿Será que para el Señor hay algo imposible? Para el Señor no hay nada imposible. Y dice siempre: los que aman tu salvación. Los que aman tu salvación. Es el carácter de un santo amor en la misma salvación. No solo como la suya, sino como de Dios. Como de Dios que lo salva. Dios es quien nos salva a nosotros. Y eso tenemos, nosotros como que no hemos valorado esa salvación tan grande, lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces ustedes recordaban que yo les decía que había un acta que había sido decretada contra el pecador, un decreto por causa del pecado que nos condenaba. Pues vemos la obra del Señor Jesucristo, porque vimos que Él era el ejemplo. Ahora veamos lo que hizo el Señor Jesucristo en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese que cómo la anuló. Él pagó. ¿Cómo se hace alguien libre? Pagando. ¿Cómo sale alguien libre? Veían estos días la noticia en Siria, ¿no? Creo que es en Siria, ayer, que estaban saliendo una cantidad de gente, como que unos rebeldes liberaron una cantidad de secuestrados o no sé. ¿Y cómo corrían ellos? Eran libres, alguien pagó por ellos. Eso éramos tú y yo. Merecíamos la condenación por causa del pecado. El acta de los decretos estaba contra nosotros, pero el Señor la clavó en la cruz por causa del pecado. Estábamos nosotros en condenación. Y despojando, dice el versículo 15, a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor venció. El Señor venció por ti y por mí. Y esa victoria nos alcanza. Somos victoriosos en el Señor. ¿Cuál es el miedo? El Señor te hace más que vencedor, como oraba mi hermano al principio. Somos más que vencedores en el Señor. Y entonces el verso 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. David pudo combinar su sentido de gran gozo en Dios con una evaluación realista de su necesidad presente. Es tremendo ver ese contraste, ¿no? Puedo estar afligido y necesitado, pero Jehová piensa en mí. Jehová piensa en mí. Él clama, el rey David clamaba: soy pobre y necesitado. Su gozo se encuentra en otro. ¿En quién? ¿En quién está su gozo? En Dios. Por eso busca lo eterno y los propósitos eternos, porque ahí es donde yo me regocijo, en el gozo del Señor. Y los propósitos eternos es lo mejor que nosotros tenemos, porque el plan de Dios se va a cumplir y yo puedo descansar en Él. Jehová pensará en mí. Mire, Él pensaba en ti y todavía piensa en ti, porque el Padre, Dios Padre, te había dado como oveja a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Él pensaba en ti y todavía piensa en ti. Cuando el Padre piensa en sus hijos, piensa en ti.
Cuando el gran juez de todos piensa en los justificados, piensa en ti. El Padre eterno piensa en ti, piensa en mí. Por eso nos guarda y nos cuida. Por eso nos guarda y nos cuida. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿No te regocija eso? ¿No te da alegría eso? ¿No te da una esperanza nueva eso? ¿No te da emoción saber que a pesar de que estés afligido y necesitado, Jehová piensa en mí? Jehová piensa en ti. Dios piensa en ti. Entonces podemos recordar lo que nos dice el Salmo 23:1. Ustedes se lo saben. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Pero para que nada me falte, ¿qué tiene que pasar? Que Jehová sea mi pastor. Pero si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Todo me faltará. Entonces, ¿cómo hizo el Señor Dios Todopoderoso? Pues envía a su Hijo. Envió a su Hijo, al Señor Jesús, al buen pastor. Y entonces Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti y por mí. ¿Eso no nos llena de gozo? ¿Eso no nos da una posición en el pueblo de Dios? Claro que sí, somos escogidos de Dios. Gloria a Dios por su obra. Entonces, concluyendo, mis hermanos, veíamos 6 puntos. El siervo obediente proclama al Señor. El siervo obediente confía en la soberanía de Dios. El siervo obediente quiere imitar el ejemplo de Jesús. El siervo obediente anuncia las buenas nuevas y alabanza a Dios. El siervo obediente clama con sinceridad. Y el siervo obediente se goza en el Señor y anhela la presencia de Dios. La pregunta es: ¿en cuál de todos estos puntos estamos fallando? ¿O cuál tenemos que fortalecer? Que el Señor nos confronte y nos lleve a la obediencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas hoy, Señor. Te alabamos, Señor. Nos entregamos a ti, Padre. Te confesamos como el Señor de mi vida. Te confieso como el Señor de mi vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes el control de lo que yo soy, Señor, y me lleves a ser una persona, un siervo, Señor, que te glorifique. Un siervo para tu gloria, Señor. Tal vez como el rey David es un buen ejemplo, Señor, pero ayúdame a imitar tu ejemplo, Señor. Tu ejemplo, el ejemplo del Señor Jesús, el cual pagó y se dio en rescate por muchos. Gracias, Señor. Pongo en tus manos también los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre Santo, para que tú traigas bendición, Señor, a tu iglesia, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos lleves también a la obediencia en este asunto, Señor. Padre, tenemos varios métodos, Señor, para recibir las ofrendas, pero aún así